Muy buenos días, le agradezco al maestro Ariel Avilés que me reciba la llamada. Espacio para algunos tópicos que, pues, creo yo que son de interés general. Sabemos, le agradezco mucho a usted, de verdad, al contrario. Bueno, no, vamos a empezar el tema que habíamos pactado, que es sobre los patrimonios arquitectónicos de la ciudad. Efectivamente, ese es un tema recurrente y recurrente lamentablemente por la falta de respeto. Hay falta de conciencia acerca de qué valor, qué importante es para la personalidad de la ciudad el patrimonio arquitectónico. En nuestra ciudad ha sido masacrada materialmente. Yo guardo en la memoria hermosas casonas de Paseo de Montejo, por ejemplo, que es nuestra principal avenida, que ya no existen. No conservamos, si acaso, un 20% de lo que fue Paseo de Montejo, que es el principal rostro que vendemos al turismo del mundo. Y lamentablemente vemos cómo la piqueta asesina ha destruido hermosísimas residencias, aún en casos muy lamentables por instituciones oficiales. El Banco de México construyó en pleno Paseo de Montejo un edificio de una arquitectura agradable, vamos a llamarle así, pero para ello destruyó una de las residencias Art Nouveau más bellas que había en Paseo de Montejo y que tenía unos vitrales extraordinarios de cristales de colores emplomados. Y esto pues se ha repetido en el número de veces ahí y en el centro histórico, y uno ve una cosa que es muy lamentable. El INA libra una batalla incansable para tratar de preservar nuestro patrimonio arquitectónico, y hay una actitud negativa de los propietarios de estas valiosas residencias. La mayor parte de esta gente desea destruir las residencias para convertirlas en locales comerciales, y eso es falta de conciencia de lo que son poseedores, y eso es muy lamentable. Tenemos casos muy puntuales que yo señalé en su momento y que en un caso tuve éxito, pero en los otros he fracasado. La casa de don Juan Millet Rendón sobre Paseo de Montejo, la que está al lado de Santander, entre Santander y lo que fue Vips Paseo Montejo, era una residencia totalmente de piedra. Se empezó a construir algo ahí y se empezó a picar una parte de la residencia. Lo denuncié, mi fotógrafo se coló en la madrugada para tomar las fotografías. No, fue inevitable. De la casa de don Juan Millet solo quedó el muro frontal como si fuera una escenografía de teatro, y se levantó una torre que por alguna razón se abandonó y constituye ahorita un lunar en Paseo Montejo. Ahora mi preocupación está enfocada a algo que es emblemático en Paseo de Montejo. En Paseo de Montejo, entre la calle 37 y la 35, existió una hermosa residencia que estaba complementada por 5 pequeños departamentos que eran del mismo estilo arquitectónico que la gran residencia. Esto perteneció a la señora Soledad Rosado, que fue una pionera en este rubro en Yucatán. Doña Chole Rosado, que así se le conocía popularmente, construyó una hermosa residencia de estilo colonial moderno estilizado, muy estético, muy acorde con el entorno arquitectónico de Paseo de Montejo. Y al costado de su residencia, porque el terreno era muy amplio, construyó 5 pequeños departamentos del mismo estilo. Doña Chole Rosado era una rentista, vivía de rentar los departamentos que eran aledaños a su propia residencia. Con el paso del tiempo falleció doña Chole, etcétera, y esto quedó pues deshabitado. Y los propietarios del Hotel El Conquistador compraron la propiedad. La casa de doña Chole fue demolida para convertirse el espacio en estacionamiento. Y se está siguiendo un plan perverso que es el que siguen casi todos los propietarios. Hubo intervención del INA. No se pudo evitar porque fue una sorpresa, lo que le llamamos un madruguete. Sí. Se tiró la residencia de doña Chole. Se han estado defendiendo los departamentos y se ha tomado con ellos una estrategia muy lamentable. No los tiran.
están dejando que se Están caigan. dejando que se caigan, claro. Y que se caigan solitos y hasta se les puede ayudar. Hay un caso muy significativo que se dio en Mérida. La Casa del Zapatero es una de las pocas construcciones totalmente coloniales del siglo XVI de la ciudad. Está en la esquina de la calle 60 con 55, frente a la iglesia de Santa Lucía. Y esa residencia es histórica y el INAH estaba defendiéndola. Y se descubrió que se había colocado sobre el techo de la residencia unas mangueras con agua corriente las 24 horas del día. Se descubrió esto y el INAH obligó al propietario a restaurarla. Pero no todas las residencias han corrido esta suerte afortunada de la Casa del Zapatero, que todavía está ahí presente en Santa Lucía. Otras han caído con la piqueta, terrible, el bombazo de la calle 65 con 44, que en la madrugada se puso un cartucho de dinamita y entonces ya se dañó la residencia Peniche, que era una residencia histórica y está ahorita en unas condiciones lamentables, que inclusive ya hay que demolerla porque representa un peligro para la gente que pasa por ahí. Y así están varias. Y es muy importante, yo creo que hay que tener una conciencia colectiva para pedirle a los propietarios del Hotel Conquistador que restauren esos departamentos, que les devuelvan a la ciudad algo que no es solo propiedad de ellos. Yo respeto mucho la propiedad privada. El propietario tiene derecho al uso irrestricto de su propiedad, pero hago una puntualización: tiene derecho al uso, no al abuso. Y destruir el patrimonio colectivo de la ciudad es un abuso de la propiedad, porque va más allá del respeto a la propiedad privada, el destruir algo que es un patrimonio de todos. Y es el caso que ha sucedido ya durante muchísimos años, ¿no, maestro? Desde luego que sí, eso es a lo que me refiero. Tenemos el Paseo Montejo, así que yo guardo en la memoria con buena presencia, donde hay un cajón de cristal hoy frente al Colón. Estaba la residencia de doña Felisa Barragán, que se llamaba Villa Felisa, una casa de estilo ecléctico neoclásico, y hay un cajón de cemento y cristal. La residencia de don José J. Castillo Pérez, que además era una residencia que promovía el movimiento de los leones, el movimiento internacional de leones. En su lugar están el Colón y el edificio ese de cristales negros, que es una serie de oficinas. En lugar de una hermosa residencia, hay un edificio de cristales negros. Donde hoy está el banco Scotia Bank, era la residencia de la familia Chami Rosado, una residencia de estilo victoriano que tenía hasta su torre, muy parecida a la casa Peón de Regil, donde está Seguros América, que esa afortunadamente la restauraron. No me canso de dar el ejemplo de lo que hizo la Banca Santander con la casa de don Carlos Vales, que la restauró completamente, y en la parte de atrás hizo una réplica estilizada de la residencia, donde funcionan toda la sucursal bancaria, y se preservó perfectamente la casa original. O sea, es posible sin dañar los intereses comerciales de esa gente. Entonces hay que hacer un llamado a la familia Carrillo Sáenz, que son los propietarios del Hotel El Conquistador, que se restauren esos departamentos. No les va a quitar ningún tipo de ingreso y sí le van a dar a la ciudad. Al contrario, los vamos a aplaudir muy calurosamente si hacen ese rescate. Así es, pues nos sumamos al llamado del maestro Ariel Avilés a la familia Carrillo para que de verdad lo restauren y que se puedan lograr salvar esos departamentos. Maestro, muchísimas gracias. Claro que sí, es que realmente son emblemáticos del Paseo de Montejo esos departamentos. Son los primeros departamentos construidos en Mérida. Así es. Bueno, pues le agradezco mucho al maestro Ariel Avilés que me recibe la llamada y de verdad que nos llene de sabiduría con esa visión tan propia que tiene, maestro. Muchas gracias. Eres muy amable, Rodrigo. Nos vamos a un corte y volvemos aquí.